¡Bravo, bravo! Ana Jimena Jiménez Nava. Es un trabalenguas eso. ¿Existía la ciencia ficción mexicana antes de Miguel Ángel Fernández Delgado? ¡Aplauso para él! Un homenaje biobibliográfico en el marco de la existencia cultural del género. Ana Jimena Jiménez Nava, licenciada en Lengua y Literatura Hispánica y estudiante de Bibliotecología y Estudios de la Información, ambas por la UNAM. Es socia fundadora de Periferia Librería, fue miembro del Seminario de Estéticas de la Ciencia Ficción, adscrito al IMBAL. Es especialista en literatura de ciencia ficción mexicana. Aplauso, aplauso. Hugo Alejandro Vega de la Torre, es la primera vez que viene a Cisigias, así que aplauso ¡bravo! También. Como presentador, ¿o has venido como público? No. Es la primera vez que viene. Terror ontológico, el monstruo y la noción de sustancia. Esa es su presentación. Él es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estudió la maestría en Investigación en Artes Visuales en la FAD de la misma institución. Ha publicado sus investigaciones en plataformas como Reflexiones Marginales, Teoría Omicron o Index, Revista de Arte Contemporáneo. También ha trabajado como curador independiente y ha realizado muestras para organizaciones como el CENIDIAP del IMBAL y el Museo de la Cancillería. ¡Bravo, bravo! Les doy la palabra. Bueno, yo puedo hablar así. ¿Sí se escucha? Tú eres la varita mágica. Bueno, muchas gracias por su asistencia nuevamente. Estoy muy contenta de estar aquí otra vez. Hace rato platicábamos que, bueno, personalmente es la sexta vez que asisto al Círculo de Ciencia Ficción Cisigias, la sexta. En esta ocasión traje un tema y una manera diferente de presentarlo. Va a ser más una charla, va a ser más en formato charla, no traje como diapositivas, entonces va a ser más como una charla. La mesa está programada para que cada intervención dure 30 minutos, pero yo voy a tratar de reducir la mía a 15, de tal manera que tengamos suficiente espacio también para charlar, ¿no? El título de la charla va a ser ¿Existía la ciencia ficción mexicana antes de Miguel Ángel Fernández Delgado? Pregunta. Un homenaje biobibliográfico en el marco de la existencia cultural del género. Bueno, la justificación de este tema, cuyo título yo pensé que iba a ser más provocativo, eso quiere decir que más o menos estamos de acuerdo, no, porque no fue tan polémico. Exacto. Pues parece ser como una elección a contracorriente, ¿no? En contra del espíritu de los tiempos. Creo que ahorita la ciencia ficción pues se ha decantado mucho por la invisibilización femenina, y entonces a lo mejor lo más natural hubiera sido que yo hablara de alguna escritora del género, lo cual ya hice la edición pasada, y entonces pues un poco ir en contra del espíritu de los tiempos, hablar de Miguel Ángel Fernández, que es, no lo digo yo, lo dice la bibliometría, el investigador del género más importante y más destacado del país. Si ustedes pues han tenido la curiosidad de leer tesis o leer artículos, pues la obra de Miguel Ángel es la más referenciada, ¿no? Incluso a veces yo digo, ya, lean a otro. Pero es una realidad, ¿no? Cualquier tesis o artículo académico del género invariablemente retoma del trabajo de Miguel Ángel. Otra cuestión fue, no voy a decir nombres, pero en unas ediciones pasadas sí escuchaba como, ¿y él quién es? ¿No? Miguel Ángel, ¿quién? Y bueno, pues fue como tal vez a solucionar este asunto
me parecieron como apuntes bastante ignorantes, de una pues, ignorancia voluntaria dentro de la comunidad, ¿no? O sea, no podemos llegar al 10º Sisigias y no saber quién es Miguel Ángel Fernández Delgado. Aunque sea nuestro ámbito, pues un lugar que roce con lo pop, con lo popular, muy popular, pues eso no nos exime de educarnos y formarnos en este ámbito, ¿no? O sea, hace poco fui a un congreso en la FES Acatlán y fue bastante feo porque las panelistas, gente en formación para ser profesional de las humanidades, se expresaban como si estuvieran grabando un TikTok usando ese tipo de palabras, y yo al confrontarlas me dijeron, no, es que estos géneros son así, vienen así, ¿no? Del impulso, de la corazonada. Y por supuesto que no, también hay un ámbito de académicos, si bien aquí no es el caso del evento, sí hay una tradición, una metodología, es un ámbito serio, ¿no? En el que tratamos de estudiar lo más objetivamente pues las expresiones culturales del país. Entonces, pues creo que es importante darle la relevancia a los estudiosos que se merecen. Bueno, esa es la justificación. Bueno, ¿quién es Miguel Ángel Fernández Delgado? Bueno, Miguel Ángel Fernández Delgado es el hombre que tienen allá sentado. Él nació en 1967 y su primera formación es como abogado por la Escuela Libre de Derecho y tiene una maestría en Historia por la UNAM y concluyó con estudios de doctorado en el Colegio de México, también en la misma área de la historia. ¿Cómo se relaciona conmigo? Bueno, yo conocí el trabajo de Miguel Ángel precisamente cuando estaba preparando mi tesis de licenciatura, y bueno, me leí todo su trabajo casi, ¿no? Todo lo que se pudo encontrar en internet, básicamente, porque es donde circulan pues mayormente sus artículos. Yo leí todo, lo leí absolutamente todo, y después ya lo conocí en el Seminario de Estéticas de Ciencia Ficción, y aunque no lo crean, en este seminario que ha adquirido mucha pues sí, visibilidad en los últimos años, realmente no empezó siendo un seminario donde se estudiaba la ciencia ficción ni latinoamericana, ni hispanoamericana, ni mexicana, ¿no? Y tanto Miguel como yo me quiero apreciar de eso, fuimos los que introdujimos esa semilla en el seminario. O sea que si no hubiera sido por la existencia de él, pues seguiríamos hablando desde esos espacios académicos de la ciencia ficción anglosajona, ¿no? Y pues esto, como a algunos que son autores o lectores, pues les debería interesar, porque a lo mejor no, si no tiene su obra proyección, si no fuera por gente como Miguel, pues menos. A mí de lo que me destaco, porque también quiero destacar la parte humana, ¿no? De las personas, a pesar de que pues Miguel Ángel ya es una persona con mucha trayectoria y mucho currículum, pues la manera en que se relaciona con las otras personas es excepcional, en el sentido que siempre se ha mostrado abierto a convivir con gente de distintas edades, siempre desde una posición de respeto a las opiniones, ¿no? Les digo, él tiene su trayectoria en conjunto, suman 35 años de estudiar la ciencia ficción mexicana, y nunca, se los juro, nunca en esos ámbitos académicos impuso una opinión o impuso una perspectiva, o por lo menos a mí nunca me dijo, cállate, tú no sabes, nunca me vas a... No, jamás. Al contrario, regalaba sus libros, regalaba su libro, nos invitaba a la vinculación con otros espacios. Entonces, en ese sentido es un académico excepcional, porque como ustedes sabrán, en esta vida, pues todos los ámbitos son muy competidos, ¿no? Y en el ámbito académico eso es un nido de víboras. Así. Es un nido de víboras.
Es un nido de víboras. Yo por eso ya no continué ni la maestría ni el doctorado, ¿no? No era un camino que me interesara y pues por eso decidí asociarme en el 2017 con Miguel Ángel y con Jonathan Rosas en este proyecto de Periferia Librería. Y pues les digo, ¿cómo será? O sea, ¿cómo será la relación buena que ya llevamos 8 años trabajando juntos, ¿no? ¿Qué más de Miguel Ángel de su personalidad? No, ahí van los chips. No, les digo, es una persona muy generosa. Recuerdo cuando una vez vendimos libros precisamente ahí en el Centro Cultural, en el CENART, y un policía se acercó a ver nuestros libros y en vez de ignorarlo o así, pues le hizo plática y también le regaló unos volúmenes. Entonces, eso, es una persona generosa. También pues tiene un sentido del humor muy particular. Entonces, bueno, cualquiera que se quiera acercar a él será bienvenido y si tienen pues un proyecto, también los guiará. Bueno, en la pregunta, en el título de la charla se resalta la parte de la existencia, ¿no? Y yo la retomé como un poco como una burla porque hace unos 10 años eso era como la ética, era como la teleología de todo este grupo de escritores y así, ¿no? Es como que su existencia se notara, ¿no? Porque era la pregunta esa, la pregunta tabú, ¿existe la ciencia ficción mexicana? Y bueno, para un poco ir argumentando y ir matizando por qué esa pregunta era importante en ese tiempo y a lo mejor ahora ya no lo es tanto, vamos a hablar un poco de canon. No sé si alguien sabe qué es el canon, ¿no? La muerte. Me acabo de echar el servicio de canon. La discusión de canon, no fue adelante. Canon normalmente se maneja como los textos aceptados socialmente, que es el estándar de una discusión que vas a querer. Voy a dejarlo así, porque hay mucha discusión sobre de dónde proviene el canon, quién define el canon, quién debe ser el canon, quién debe ser el canon, Exacto, sí. Sí, el canon es una terminología pues que viene de la cultura religiosa, ¿no? Canon es la lectura oficial institucional. Si yo te digo que Jesucristo era así, es porque era así y no hay apertura para mucha más interpretación, ¿no? Un canon se refiere a las lecturas oficiales. Y como ya lo dijo el compañero, Harold Bloom, un crítico literario de los años 30 estadounidense, fue el que lo trajo otra vez a la discusión, ¿no? Porque publicó un libro que se llamaba El Canon Occidental, y que como lo publicó, así lo empezaron a criticar, ¿no? Y básicamente era él diciendo las obras que eran las meras, ¿no? Todos podemos tener un canon, pero cuando viene unas lecturas establecidas desde cierto lugar poder institucional, pues es cuando la cosa se vuelve interesante porque entran a los programas educativos, moldean nuestra idea de literatura, moldean nuestra idea de lo que está bien y lo que está mal en el ámbito literario. Y bueno, les digo, así como se publicó, así fue como se empezó a criticar lo de Harold Bloom, porque bueno, no era obvio, pero todas sus referencias pues eran hombres blancos que aparecían, y hay un puñado de 3 o 4 escritoras. Entonces, sin embargo, el canon es más complejo que solo esa aproximación bloomiana. En el ámbito hispanoamericano, uno de los críticos pues, más importantes que ha retomado esta discusión es Ignacio Sánchez Prado. Me gusta mucho un texto que él tiene sobre el canon, ¿no? Y explica cómo se va conformando el canon. Y no es sencillamente que venga alguien y diga, es esto, ¿no? Son una serie de cuestiones incluso evolutivas de los propios textos que les permiten entrar a
esta área de visibilidad, ¿no? Entonces pensémoslo como un spotlight, ¿no? Estar debajo del spotlight. ¿Cómo pueden entrar los textos al spotlight? Pues tiene que ver también con los lectores, ¿no? La capacidad que tengan, por ejemplo, en nuestro caso, de saltar de lectores de nicho a saltar a lectores más generales. Entonces, digamos que la ciencia ficción mexicana existía, pero había que diferenciar en ese entonces la diferencia entre canon y corpus. Canon es una existencia mucho más compleja, más robusta, cultural, y un corpus es meramente pues una cuestión material, ¿no? O sea, no porque existieran escritores y escritoras de ciencia ficción iba a existir la ciencia ficción. Yo sé que suena como fuera del sentido común, pero estamos hablando de la existencia compleja de los objetos artísticos, ¿no? Sin esta parte cultural, pues sencillamente no iban a nunca estar en el spotlight. ¿Qué da esta existencia? Pues la legitimación. Y hay muchas instancias que legitiman la literatura y que efectivamente le dan existencia. Por una parte es la parte editorial, por otra parte son el ámbito periodístico, aparezca tu libro, aparezca en un semanario cultural, que sea reseñado, que alguna figura de autoridad lo referencie. Todo eso le va dando legitimidad a los productos. Y entonces fue un camino muy largo, muchos de aquí seguramente lo recuerdan, porque todas esas casillitas deben irse cumpliendo. Y no solamente se rellenan mediante la actividad creativa, sino que tiene que venir otra serie de actividades. Bueno, como les comentaban, Miguel Ángel Fernández es historiador. Yo creo que su formación, ya él nos dirá, yo creo que su formación fue así como el perfil exacto para pavimentar un poco la autopista de la legitimación de la ciencia ficción mexicana en el país, porque aparte él es muy abierto en ese aspecto, hizo un trabajo de archivo importante, o sea, se tomó la molestia de ir a la biblioteca, a los archivos, a leer los textos, que son textos, hablando de los textos del siglo XVIII o del siglo XIX, son textos que no son completamente asequibles para un lector moderno, ¿no? O sea, no es como, me la voy a pasar chingoncísimo leyendo Cisigias, tampoco está tan chida Cisigias, porque para quien lo ha leído. Entonces, bueno, todo eso es un trabajo que se debe valorar, ¿no? También tiene esta parte de las leyes, y también fue como un poco, ¿no? Darle suelo al archivo, ¿no? Darle lecturas al archivo de la ciencia ficción mexicana, y me parece que es un agente, es un tipo de agente dentro de nuestro ecosistema que no se le da la suficiente relevancia, ¿no? O sea, es atípico, o sea, yo pienso en escritores de su época, Gerardo Horacio Porcayo, por ejemplo, pues ellos estaban como en otra onda, ¿no? La idea era producir, pero entonces, ¿quién va a cuidar la literatura? ¿Quién va a cuidar lo que se produce? También son agentes que son importantes, ¿no? O sea, lo que les estoy diciendo es que para que un movimiento pues empiece a rellenar esas casillas de legitimación, hay otros papeles, hay otros roles que deben ser cumplidos, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que no todos podemos ser escritores. Yo sé que todo el mundo quisiéramos ser escritores, pero no todos podemos serlo, ¿no? Bueno, hice también la investigación del trabajo de Miguel Ángel, y aunque no lo crean, Miguel Ángel por allá de los años 80 empezó escribiendo poesía en una revista que se llamaba Carcosa. Yo no encontré nada de la revista, a lo mejor una revista como muy underground, ya nos platicarán. Entonces, creo que también es un camino muy prototípico, me sentí muy identificada, hasta como que me dio un poco de nostalgia, porque Miguel Ángel también empezó como muchos de nosotros
leyendo y preparando trabajos sobre Howard Philip Lovecraft. Empezó leyendo Lovecraft. Y bueno, y poco a poco se ve cómo se va decantando por la ciencia ficción también. Es como un doble trabajo que tuvo que hacer, ¿no? Porque por un lado tiene su investigación en el ámbito jurídico y por otro tiene la investigación en ciencia ficción. Y lo que resalta también de lo jurídico es la manera en que lo combina con la parte histórica. Tiene trabajos muy interesantes sobre puntos claves de la historia de México, ¿no? Morelos, Vasco de Quiroga, y yo creo que ahí también fue algo que hizo conexión en él, porque Vasco de Quiroga pues tenía un pensamiento utópico importante, y de alguna manera yo siento que este perfil de historiadores son proclives a interesarse en la ciencia ficción. Creo que la ciencia ficción es un género muy históricamente codificado, la ciencia ficción, ¿no? Ya ven esta idea de que realmente está hablando del presente. Creo que de tanto leer historia uno puede empezar a predecir el futuro, ¿no? Como es, pues esto ya se vio, esto va a pasar. Bueno, hablando de la bibliometría, pensarán, bueno, porque Miguel Ángel es un académico muy tradicional, pero la bibliografía me dice lo contrario. Creo que es un académico muy contemporáneo, muy moderno, en el sentido que la parte divulgativa opaca muchas veces la parte bibliográfica. Contabilicé 150 eventos divulgativos en los que Miguel Ángel ha participado durante estos 35 años. Imagínense lo que es hablar 150 veces de ciencia ficción mexicana. Y no por menos, si tiene numerosos artículos. Yo contabilicé 59 artículos relacionados con la ciencia ficción, tanto nacional como extranjera, en diversas publicaciones, ¿no? Ya sean nacionales o internacionales, en ámbitos muy prestigiosos, como por ejemplo habló o tuvo comunicación con la Agencia Espacial Europea, o también he impartido charlas en el kinder que le queda más cercano, ¿no? Entonces, creo que es un académico ejemplar en ese sentido, ¿no? Ustedes ya saben que para los académicos es muy importante esto del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, producen y producen y producen, y creo que Miguel Ángel no es de ese estilo, ¿no? Creo que de verdad está preocupado por el género. Bueno, sobre su metodología, si ustedes leen sus artículos o lo han escuchado, él sigue mucho pues un método cronológico, ¿no? Citar fuentes y poner todo como justamente en la casilla que le corresponde, lo cual es un trabajo muy arduo, porque, pues, bueno, no sé, o sea, como estilos más como el mío, pues es como más fácil leer 2, 3 cosas y ya sacar generalidades, pero ir ejemplo por ejemplo, y que cada una de esas referencias esté bien fundamentada, pues es un trabajo arduo, pero al fin de cuentas nos da suelo a todos, ¿no? Por eso les digo que tenemos un canon interno, gracias a Miguel Ángel, en ese sentido, porque tenemos donde apoyarnos y poder decir, pues la primera novela fue esta, el primer cuento fue esto, tal autor fue el primero. Eso nos da un suelo donde podemos hablar. Entonces, esa es en realidad la pregunta de si existía la ciencia ficción mexicana, pues es un poco tramposa, ¿no? Pero creo que sí, Miguel Ángel de alguna manera nos imaginó a todos y nos dio mucho suelo para poder cultivar esto que tenemos. Y ya para concluir, pues eso, quizás esta charla fue más autorreferencial, pero sí es un llamado en esta autorreferencialidad a identificar a las personas que sostienen la comunidad,
porque nos encanta esa palabra, ¿no? Comunidad por aquí y comunidad por allá, pero la comunidad no solo es beneficiarse, no es solo, ay, a ver, cáiganse con la cooperación, ay, cómprenme mi libro, sino también es la reciprocidad, ¿no? Es qué estamos haciendo nosotros por la comunidad y qué pasa con las personas que cuidan esas comunidades. Ejemplo, pues es también Mariana, de verdad hacer un festival 10 veces con pues, un apoyo parcial, pues es de admirarme, ¿no? Entonces, eso al final de cuentas es la conclusión de este trabajo. Cuidémonos de manera recíproca, porque pues mucha gente ha trabajado para lo que tenemos aquí, ¿no? Sea pequeño, sea grande, pues es importante. Bueno, ya, esa es la conclusión.